En Mateo 7, versículo 21 al 23, Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará por la puerta estrecha, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos cristianos, porque son los cristianos que dicen: Señor, Señor, Señor te amo, Adonai, Yahweh, Señor Jesús, te adoro, Señor, Señor. Esto no lo dicen los budistas, los tibetanos, los islámicos, los musulmanes, los comunistas. Ellos no, el mundo cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya, vamos a hablar de qué es lo que sería hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? La religión, los predicadores religiosos dicen: dejar el pecado, vivir una vida en santidad, obedecer los mandamientos, dejar de ser tibio, perseverar hasta el fin para ser salvo. Hacer, dejar de hacer. No. Hacer la voluntad del Padre es lo que dijo Cristo, lo que Cristo dijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Le preguntaron al Señor, Juan 6, versículo 28 al 29, le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Porque siempre el hombre quiere hacer algo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde: esta es la obra de Dios, que creáis, no que estés haciendo. Yo estoy perseverando. O dejéis de hacer, dejar de ser tibio, dejar de pecar, hacer, cumplir los mandamientos, ser bueno, ser una persona moral, cambiar mi estilo de vida pecaminoso a un estilo de vida bueno. No. Que creáis. Le preguntaron al Señor, Juan 6, versículo 28 al 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde: esta es la obra de Dios, que creáis en Cristo, en mí mismo, dice el Señor, que creáis en mí, que creáis en aquel que el Padre ha enviado, que creáis en el Hijo, que creáis en mí. Eso es poner en práctica las obras de Dios. Ahora, ratifica el Señor, lo ratifica. Digamos, nuevamente lo repite en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió. El Padre envió al Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. El Hijo, ¿qué es lo que prometió? Y yo les doy vida eterna. Eso fue lo que prometió el Hijo, Juan 10:28. Bueno, ¿y dónde cumplió esa promesa el Señor? Ahí en la cruz. Consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Consumado es. Y entregó su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer que Cristo en la cruz nos dio la vida eterna, la inmortalidad mediante el Evangelio, que cumplió la promesa que nos hizo, la cumplió, nos dio la vida eterna ahí en la cruz. Entonces, para tener vida eterna a partir de la cruz del Calvario, ¿qué tengo que hacer yo? Creer que Cristo me dio vida eterna, fue lo que prometió. Entonces, en Mateo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio vida eterna, creer en el Hijo. Fue lo que el Hijo prometió. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego. ¿Y por qué el Señor le dirá a estas personas que estaban echando fuera demonios, viviendo una vida en santidad para tener vida eterna, estaban dejando el pecado para tener vida eterna, estaban cambiando su estilo de vida, de ser pecadores a ser buenas personas para tener vida eterna, estaban ellos dejando de ser tibios para tener vida eterna, personas que estaban en las obras morales, de cumplimiento de requisitos morales,
A ellos el Señor les dice obradores de maldad. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando estaban en vida física en la tierra, le estaban diciendo a los demás, a la gente común y corriente del mundo, para que tú tengas vida eterna, deja el pecado. Para que tú tengas vida eterna, vive una vida en santidad. Para que tú tengas vida eterna, deja de ser tibio. ¿Y qué es lo que había que hacer para tener vida eterna? Creer en el Hijo, que el Hijo prometió darnos vida eterna. Esa promesa la consumó en la cruz, diciendo, consumado es. Crean que Cristo nos dio vida eterna cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Crean en el Evangelio, crean en el Evangelio y nada más. Pero ellos le estaban diciendo, Cristo viene por una iglesia sin mancha, una iglesia santa sin mancha y arruga. Tienes que vivir una vida sin mancha y arruga. Vivir una vida sin mancha y arruga para por fin tener vida eterna. Tienes que dejar el pecado para por fin tener vida eterna. Tienes que vivir una vida en santidad para por fin tener vida eterna. Tienes que hacer el bien sin mirar a quién para por fin tener vida eterna. Tienes que dejar de pecar para por fin tener vida eterna. ¿Y qué pasa si yo no dejo de pecar? Entonces no tienes vida eterna. Pero si Cristo murió por mis pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados? Porque los pecados nuestros los asumió Cristo, se los dejó imputar a Él gratuitamente en la cruz, para Él pagarlo en vez de nosotros, como se pagan los pecados con la muerte. ¿De qué manera el Señor no va a estar tomando en cuenta nuestros pecados? Si los pecados nuestros, Cristo se los dejó imputar a Él en la cruz, para Él pagarlo por nosotros, en vez de nosotros, con la propia muerte de su alma. Sería una contradicción. Sería una contradicción que para podernos justificar a nosotros, el Señor no estuviera tomando en cuenta nuestros pecados. Lo que el Señor nos está tomando en cuenta a nosotros para podernos justificar es nuestra fe en lo que Cristo consumó en la cruz y no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, que dejemos de pecar. Tampoco el Señor nos está tomando en cuenta nuestras obras buenas, nuestras obras de justicia. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces Cristo no le está tomando en cuenta a los hombres ni sus pecados, se lo está tomando en cuenta ni sus obras buenas de justicia. Lo único que el Señor le está tomando en cuenta a la persona que va marchando al infierno es su fe de Él en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Fe en lo que hizo Cristo. Fe en el sacrificio de Cristo. Fe en el Evangelio. Fe en la promesa de Cristo. Fe en Cristo y nada más. Porque sin Cristo estamos todos liquidados. Sin Cristo, sin que Cristo nos haya sustituido todo nuestro paso por este mundo, vamos a pecar siempre. Y un pecado basta para ser lanzado al lago de fuego